Este es el resumen de la carrera celebrada en el circuito de Spa, del campeonato GT World Endurance y del campeonato Intercontinental GT en Crack Sim Pro. Aquí tenemos la parrilla que ya estaba en su vuelta de formación en estos momentos iniciales, tras el entrenamiento cronometrado, acercándose a la línea de salida que en esta carrera de resistencia, en estos mítines del GT World y del Intercontinental, se realiza en la salida del circuito antiguo, a diferencia del Gran Premio de Fórmula 1, como vemos. Pasan lo que es la primera parte o esa primera salida que tiene el circuito y enfilan ya la bajada hacia Orrus y Radillon, donde sí que se efectuará la salida de la carrera. Todavía calentando en los últimos instantes los neumáticos, los pilotos. Penúltima carrera del campeonato GT World Endurance. El clima que estaba muy cambiante, como vemos las nubes acechando la lluvia. Empieza la carrera, pasan los pilotos por Orrus y Radillon para enlazar ya en la recta de Kemmel. Pasan sin ningún contratiempo. Vimos a dos pilotos que tuvieron problemas en la salida. Uno de ellos es el Bentley de Colette y otro el Ferrari de Álvaro Fontes, que tuvieron que salir desde el pit lane retrasados en esta carrera. Ya el líder, Joaquín Capsi, marcaba un poco las distancias, aunque muy de cerca, seguidos, como vemos, en una gran lucha que hubo en ese inicio de carrera por los pilotos Álvaro Rodríguez con el Audi de WRT y Sergi Morera con el Lamborghini Huracán. Cuando apareció la lluvia en la primera vuelta de carrera, esa lluvia que a los pilotos les trajo de cabeza durante toda la carrera con constantes cambios de neumáticos. Estamos a bordo de Sergi Morera en esos momentos iniciales en los que estaba apretando para que no se le escapara el Audi de Joaquín Capsi y estaba apretando al Audi de Álvaro Rodríguez. La pista que se complicaba, una pista muy fría en este periodo invernal en Spa, cuando vemos ahí a Álvaro Rodríguez que casi pierde el coche y Sergi Morera estuvo a punto de aprovecharlo ya en esa circunstancia, cosa que aprovechó Joaquín Capsi para separarse con el Audi R8 del equipo Ferry Racing. Detrás teníamos muy consistente durante toda la carrera y que realizó un grandísimo gran premio al Porsche de Gerardo Marín, que estaba pendiente de esa lucha entre Sergi Morera y Álvaro Rodríguez para ver si podía coger y adelantarlos en algún despiste que tuviesen o en la lucha, como vemos que fue titánica de ambos pilotos. Ahí Gerardo Marín estuvo muy inteligente en esa parte inicial de carrera. Por detrás de él llegaba Javier Fernández con el otro Audi R8, que tampoco quería perderse la fiesta, esa fiesta inicial con la lluvia, marcando esas primeras vueltas. Los pilotos, que la mayoría de ellos salieron con neumáticos slick porque la salida se dio con el asfalto completamente seco, y lo cual condicionaba estratégicamente a todos los equipos y pilotos para marcar esa parada si era necesaria o si no era necesaria, cosa que sí que ocurrió, que tuvo que ser necesaria porque la lluvia empezó a aumentar a medida que avanzaba la carrera. Precisamente esa lluvia permitió que la carrera se estirase desde el primer inicio, como vemos, alejándose tanto Sergio Vega con el Honda como Eduardo Calvo, Sergio Ruiz con los Mercedes. Por detrás teníamos, ahí vemos la pérdida del coche, la pérdida de control por parte de Sergio Vega con el Honda NSX. Y cuando teníamos a un Marcos Iglesias, otro de los protagonistas de esta carrera, apretando a Antonio González con el Mercedes AMG, y Marcos Iglesias con el Bentley, que quería dar cuenta de él tras un incidente en carrera que tuvo con el Lexus de José Cámara, y tuvo que remontar desde la última posición, prácticamente no la última, porque hemos visto que hubieron dos pilotos que salieron con retraso desde el pit lane, pero bien es cierto que tuvo que hacer una remontada importante para poder dar caza
a los pilotos de delante. Ahí cuando veíamos a Sergio Ruiz que quedaba apeado en la curva de Pujón. Aquí le tenemos que se había reincorporado otra vez a la pista. Y el Lexus de cámara que quedó retrasado tras ese incidente inicial con Marcos Iglesias, en el que el infortunio le marcó en la segunda curva después de la recta de Kemmel tener un toque con el Bentley y perder muchas posiciones en carrera. Pero vamos a esa lucha, en este resumen, a esa lucha que tuvo Marcos Iglesias, que ya estaba apretando a Antonio González, como vemos en la pista, haciéndole un exterior tras salir de Blanchimont y llegando a la chicane, donde consiguió arrebatarle la posición y empezar continuar, mejor dicho, su remontada, porque ya llevaba una gran parte de ella en caza y captura de Sergio Vega con el Honda, que había tenido ese semitrompo y también le retrasó bastantes posiciones. Por delante vamos a recordar que teníamos ahí, vemos a Sergi Morera con Álvaro Rodríguez en esa lucha inicial que estaba permitiendo a Joaquín Capsi marcharse con el Audi en primera posición, y aquí estaban disputándose el podio, la segunda y tercera posición. Álvaro Rodríguez tapando el hueco, por detrás Gerardo Marín, como hemos dicho, con el Porsche, y Javier Fernández con el otro Audi, que estaban al acecho por si estos dos pilotos cometían un error en estas condiciones climáticas adversas de este inicio de carrera. Recordemos que Spa-Francorchamps está inmerso en el bosque de las Árdenas, un lugar precioso, pero que es muy aleatorio en cuanto al clima, y más en estas fechas, donde vemos que Sergi Morera, con ese pequeño error que tuvo antes de llegar a las curvas de Pujón, perdió toda probabilidad de lucha, al menos en ese momento, con Álvaro Rodríguez, y dejándole a Gerardo Marín y a Javier Fernández el camino abierto para poder seguir dando captura a ese Álvaro Rodríguez, que estaba en segunda posición, y Gerardo Marín, que en este momento ya estaba en posición de podio. Todavía los pilotos manteniendo los slicks en esta parte inicial de carrera, manteniéndose con una pista bastante adversa, como vemos, una pista que estaba muy deslizante, aunque no veamos todavía el agua acumulada. La temperatura de asfalto era muy baja, y por lo tanto, con esa temperatura y la climatología adversa del agua, hacía que los neumáticos fuese muy difícil mantenerlos en temperatura, y por lo tanto que fuesen unas condiciones realmente complicadísimas tanto para equipos como para ingenieros. Por delante veíamos a Joaquín Capsi, que había aprovechado esa circunstancia de esa lucha en las posiciones traseras para separarse del grupo y, a pesar de la lluvia, intentar marcar una distancia que le permitiera abrir camino y poder marcar la estrategia con total comodidad. La carrera se iba a disputar a 3 horas de duración, con un paso solar de 24 horas, porque estaban emulando o simulando la carrera de 24 horas. Aquí teníamos a Joaquín Capsi ya transcurridas 30 minutos de carrera, que todavía mantenía esa primera posición tras haber hecho ya un cambio de neumáticos, tras haber montado esos neumáticos de lluvia. Y por detrás, tanto Sergi Morera como ya las posiciones iban ya muy mezcladas, pero teníamos a un Marco Rodríguez que estaba apretando con ese Bentley, como dijimos, en esa intensa remontada, intentando dar caza a Javier Fernández con el Audi. Todavía lo tenía a una distancia importante, así como Sergio Vega, que también tuvo que trabajar muchísimo tras ese primer error en toda la carrera para intentar cosechar los puntos necesarios. Recordemos que Sergio Vega está tras esta carrera se situaba en segunda posición en el campeonato, detrás de Joaquín Capsi,
Y en tercera posición, Gerardo Marín, tras su grandísimo resultado, consiguió arrebatarle ese tercer puesto a Sergi Morera en la clasificación general del campeonato, a falta tan solo de una carrera, la carrera de Monza. Aquí tenemos a Álvaro Rodríguez, que tras el cambio de neumáticos, los mecánicos e ingenieros no se aclaraban que en el pit le hicieron perder muchísimo tiempo, un tiempo valioso que le impidió salir en la posición en la que estaba. Recordemos que estaba en segunda posición y en este momento ya se encontraba en mitad, en la profundidad de la parrilla, intentando, todavía quedaba mucha carrera, intentando recuperar posiciones. Aproximándose ya una tercera parte de la carrera, teníamos a Marcos Iglesias ya muy cerquita de Javier Fernández. Vemos cómo deja una estela de agua el Audi R8 de Javier Fernández. Marcos Iglesias, que estaba intentando llegar a la zona ya de podio. La lluvia que no cesaba, la lluvia intermitente que no cesaba. Aún no había llegado la noche al trazado de Spa y los pilotos empezaban a apretar en el máximo de sus posibilidades para intentar mantener unas posiciones que le asegurasen un buen resultado de carrera antes de que llegase la noche. Una noche que siempre es impredecible y más con estas condiciones climáticas. Una noche que es complicada en el circuito de Spa. Ahí vemos a Marcos Iglesias cómo estaba ya apretando al Audi R8 de Javier Fernández incansablemente. Vemos como Javier intenta cubrir la posición, pero el Bentley tracciona muy bien, le hace ráfagas. Marcos está apretando ahí a Javier, ahí le vemos. Javier, que había tenido alguna salida de pista. Ambos pilotos ya acercándose a Orrus. Vamos a ver estas imágenes desde el onboard del Bentley en Orrus y Radillon, de Marcos Iglesias, que hizo un grandísimo gran premio. Vamos en su cámara. Los coches levantando todavía estelas de agua, empezaba a acumularse el agua en el trazado. Había zonas con ligeros charcos, zonas menos húmedas, pero secas. En ningún momento había ninguna zona seca, a pesar de que la lluvia era débil, pero era muy constante. Ahí vemos los problemas y las dificultades de Javier Fernández con el Audi para mantener el coche por la trazada. Llegando a Pujón, los pilotos, una curva complicada, una curva doble de izquierdas a grandísima velocidad, donde se necesita un grandísimo downforce y apoyo aerodinámico. Ahí vemos el Bentley. Estuvieron gran parte de en esta zona de la carrera, en esta tercera parte de carrera, en esta lucha tremenda, los dos pilotos. Y como vamos a ver, al final eso hizo perder los nervios al Audi R8 de Javier Fernández. Y nada menos que en la curva de Blanchimont, una curva rapidísima que se aborda en condiciones de seco a más de 250 kilómetros por hora y que no perdona a la que pierdes el coche o acaricias el piano descontrolándote los pesos y descontrolando el balance del coche. Como vamos a ver, cayendo ya la noche, Javier Fernández se acerca a la curva de Blanchimont, toca el piano y le hace perder el coche completamente, quedándose retratado, como se diría, ahí contra el muro. Aquí vemos a Álvaro Rodríguez,
que aprovechó la circunstancia y ganando ya un puesto. Marcos Iglesias, por lo tanto, ya estaba trabajando, consiguiendo ese excelente resultado. Aquí vemos a Eduardo Calvo con el Mercedes AMG, que también realizó una excelente carrera, sin hacer mucho ruido, pero poco a poco fue mejorando sus posiciones. Aquí le vemos en cuarta posición. La noche que ya llegaba al circuito de Spa. Y aquí tenemos a Sergio Vega, que había remontado, pero todavía estaba en 12ª posición. Le estaba costando mucho esa remontada. Sergio Ruiz y Joaquín Capsi, que estaba como líder, aunque estuvo luchando gran parte de la carrera en este mismo instante. En esta parte de la carrera era Gerardo Marín, recordemos, con el Porsche. Aquí le tenemos, el líder de la carrera en estos momentos, Gerardo Marín, con ese Porsche que hizo una excelente parte inicial de carrera y tan solo perdió el liderato cuando ya la noche estaba bien entrada en el circuito y los cambios climáticos caprichosos le hicieron estratégicamente perder esa posición en favor de Joaquín Capsi. Pero destacadísima la actuación de este piloto Gerardo Marín con el Porsche en el circuito de Spa, en esa parte inicial que consiguió marcharse y escaparse manteniendo los neumáticos slick en una gran parte de la carrera inicial, a pesar de la pista, como repetimos, la pista que estaba en esas condiciones muy deslizantes. La noche vemos que ya estaba empezando a caer rápidamente. Recordemos que la carrera se realizaba a 3 horas, pero con un paso solar multiplicado por 8 para simular las 24 horas, con lo cual la transición del tiempo es mucho más rápida visualmente de lo que sería en escala normal. Y por eso ya tenemos la noche que está empezando a entrar, bellísima estampa de los coches iluminando el trazado escaso, por no decir nulo, de iluminación exterior, de iluminación artificial. Se tienen que valer los pilotos únicamente por la iluminación de sus propias monturas. Joaquim Collet con el Bentley, piloto doblado, Gerardo Marín que da cuenta de él, recordemos que es el líder. Y por lo tanto el resto de vehículos que tiene ahora alrededor son pilotos con vuelta perdida. Pero es uno de los handicaps, es una de las situaciones a los que los pilotos están acostumbrados en las carreras de resistencia, sobre todo de larga duración, a que siempre van entremezclados entre pilotos con lucha o pilotos doblados. La carrera nunca se decide hasta el final de la misma por el hecho de que es de endurance y es de una grandísima duración. Siempre pueden haber incidentes, siempre pueden haber roturas, averías mecánicas, errores estratégicos o cambios climatológicos que favorezcan este caos, por decirlo de una forma, y que hasta la bandera cuadros no hay nada decidido en este tipo de carreras. Aquí veíamos prácticamente casi en mitad de carrera, como el líder estaba entrando a hacer un cambio de neumáticos por estos cambios climatológicos. En este momento todavía estaba en segunda posición el Audi R8 de Joaquín Capsi, debido a esa grandísima parte inicial que estaba realizando Gerardo Marín con el Porsche, que era líder. Ahí vemos los mecánicos cambiando los neumáticos, cargando el depósito de combustible, montando esos neumáticos adecuados para la situación de pista. Operación rapidísima, operación que realizan tan solo 2 mecánicos para los neumáticos y que tardan 30 segundos tanto en cargar el combustible
como en cambiar esos 4 neumáticos. Ahí vemos cómo sale también por detrás, que estaba en los boxes, Javier Fernández, que estaba en 9ª posición con el Audi R8. El camino a recorrer de estos boxes es extremadamente largo. Tienen que abordar tanto el circuito nuevo o los boxes, el pit lane nuevo como el pit lane antiguo, como vemos, y por lo tanto la pérdida de tiempo es importante cada vez que estratégicamente decides hacer una parada en boxes, porque viene a tener una duración aproximada de 1 minuto más el tiempo que pierdas en el pit, con lo cual es a la que haya un contratiempo en el pit puedes llegar a perder incluso una vuelta completa con esa parada en boxes. Por delante veíamos a Antonio González también saliendo de boxes. Ahí le vemos, Antonio González con el Mercedes AMG en 12ª posición, saliendo de boxes ya con su parada. La noche que estaba profunda. Joaquín Capsi en este momento al salir de boxes estaba en 3ª posición. Qué bonitos que son las carreras de resistencia con estos cambios de posiciones, cuando veíamos por detrás como además de Javier Fernández venía Álvaro Rodríguez, que venía lanzado, no venía desde el pit, venía a mucha velocidad tras hacer Orrus y Radillón en 5ª posición. Álvaro Rodríguez con el otro Audi, ahí le vemos. La lluvia que estaba empezando a cesar, el circuito de Spa que empezaba a ser un poquito más practicable, como vemos incluso con los focs del coche, como se ven las zonas secas. Vemos una parte seca del asfalto y una parte todavía húmeda. El vehículo está iluminando claramente esas zonas secas, que es la trazada del coche. Esa parte ya estaba seca del circuito y por lo tanto los pilotos aquí seguramente montaron neumáticos slick a pesar de la temperatura del asfalto. Ahí vemos a Joaquín Capsi que acababa de salir del pit y por lo tanto estaba todavía calentando los neumáticos, cuando vemos a Álvaro Rodríguez que venía muy fuerte. En este momento Joaquín Capsi estaba en 3ª posición y Álvaro Rodríguez en 4ª posición, con lo cual estaban en lucha por esa parada estratégica de boxes. Parece que Álvaro tenía más problemas, quizá estuviese yendo todavía con los neumáticos de agua y el asfalto al estar ya con una trazada perfectamente marcada en seco, tenía muchos más problemas de grip que el vehículo que tenía delante de Joaquín Capsi, que acababa de montar slicks, y una vez cogieran temperatura, como vemos, empezaba a alejar de Álvaro Rodríguez. Antonio González era un piloto retrasado y ahí teníamos a Eduardo Calvo, que estaba en 2ª posición y hacía su parada en boxes, estando en 2ª posición Eduardo Calvo con el Mercedes AMG. Habiendo estado en la parte muy retrasada de la parrilla, llegó a posicionarse segundo por estas paradas estratégicas. El Honda de Sergio Vega, que lo teníamos en 12ª posición, había recuperado 3 posiciones ya en carrera. Y Marco Rodríguez con el Bentley, ahí le teníamos en la noche de Spa luchando por intentar llegar a la zona de podio. Zona de podio donde teníamos a Gerardo Marín como consolidadísimo líder. Eduardo Calvo, esa 2ª posición que tenía, la había perdido en estos momentos al entrar en boxes en favor de Joaquín Capsi y de Álvaro Rodríguez. Pero Gerardo Marín seguía e insistía con sus slicks, marcando las pautas en esta carrera y haciendo suya la noche de Spa-Francorchamps. Había amanecido y quedaba tan solo 1 hora de carrera
aproximadamente cuando teníamos ahí a Joaquín Capsi presionando a un piloto doblado que es Antonio González. Joaquín Capsi ya en primera posición en el circuito de Spa-Francorchamps. Eduardo Calvo con el Mercedes AMG. Y ahí teníamos a Sergi Morera y Álvaro Rodríguez de nuevo en una lucha en la que Álvaro Rodríguez estaba en 10ª posición, por lo que no era una lucha real porque Sergi Morera era el segundo clasificado de la carrera. O sea, teníamos una lucha virtual, una lucha más de orgullo por esa parte inicial de carrera en la que sí que estuvieron luchando ambos pilotos, pero estaban ahora muy separados por la gracia de esta carrera de 24 horas con la estrategia de ambos equipos, en la que recordemos que Álvaro Rodríguez no tuvo la fortuna de tener un equipo lúcido, rápido y eficaz en esas paradas de boxes. Por detrás teníamos en tercera posición y muy aposentado en el podio a ese Gerardo Marín, que había mantenido esa primera posición durante dos terceras partes de carrera, pero en esta última se le estaba empezando a atragantar al salir el sol por la mañana, ya con el asfalto completamente seco y de los rivales ya sin dudas de neumáticos. Parece que no fue de la ayuda de Gerardo Marín. Incluso, como vamos a ver en la parte final de carrera, volvió a aparecer la lluvia y ese ya fue el factor clave para que Gerardo Marín incluso estuviese a punto de perder ese podio en favor de Marcos Iglesias. Álvaro Fontes con gravísimos problemas durante toda la carrera. Aquí le vemos con el Ferrari 488. Y aquí tenemos a Marcos Iglesias. Marcos Iglesias con el Bentley intentando llegar en cuarta posición, intentando llegar al podio, aunque tenía bastante lejos a Gerardo Marín con el Porsche, que era el que estaba afincado en esa tercera posición. Y aquí tenemos el momento en el que a falta todavía de media hora de carrera apareció la lluvia, Gerardo Marín entrando en boxes. Con el coche altamente dañado, manteniendo sus slicks, estaba en segunda posición. En tercera posición Sergi Morera, que conseguía con la lluvia adelantar a Gerardo Marín. A falta de media hora de carrera, ahí le vemos pasando por la línea de meta, por la línea de boxes, y Gerardo Marín en ellos intentando cambiar los neumáticos. González en boxes con una avería mecánica. Y Marcos Rodríguez con el Bentley, que también se comportó tanto en seco como en lluvia, pero en lluvia tenía un plus más. Estaba intentando dar caza a ese tercer puesto. Aquí vemos a Joaquín Capsi, que mantenía esa primera posición. Como vemos ya con la factura al coche de la cantidad de horas que llevaban en pista, de toda la noche, realmente el barro que se formaba en las escapatorias, el barro que se formaba en el Astro Tour, iba impregnando los coches de esta suciedad. Condiciones dificilísimas, repetimos, para todos los pilotos en esta carrera. Y Álvaro Rodríguez, que insistía intentando ver si la carrera, como hemos dicho, con media hora todavía para finalizar, podía aportarle un final o un resultado más favorable.
en esta parte final de carrera. Ya con el asfalto seco, como hemos dicho, Joaquín Capsi se hacía con la victoria, seguido de Sergi Morera y de Gerardo Marín con el Porsche. Los tres pilotos que coparon el podio, y la última carrera de este grandísimo campeonato la tendremos en Monza.